Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 31 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es día de Halloween. Que la fiesta no es nuestra sino importada. ¿De acuerdo? ¿Y qué importa? Esto se volvió una fiesta tradicional para consentir a los niños, para que los niños salgan a la calle, vayan por casas y por apartamentos pidiendo unos confites y la gente se los da con gracia, con gusto, con amor. Es una fiesta de amor por los niños. ¿Qué más da que la fiesta venga de donde venga y que la tradición de las brujas? Cada uno maneja su brujita como le parezca. Pero esta es la fiesta de los niños, es un día para consentirlos y para amarlos, que no se excedan en los dulces y no les vaya a dar mal de estómago. Pero hay que consentir a los niños todos los días, pero esta fiesta de las brujas no lo recuerda. Colombia paralizada. Los cocaleros y los indígenas se tomaron esto. Los indígenas están en la carretera panamericana. Por ahí se pasa cuando a ellos les da la gana y cuando no les da la gana se tranca la vía y están exigiendo una mesa de negociación nacional, lo mismo que los cocaleros, y tienen causas compartidas. A los indígenas les vendieron la causa de la cocaína y la acogieron con mucho beneplácito y uno no sabe dónde es que empieza la causa indigenista y dónde empieza la causa cocalera y cuándo terminan los cocaleros e empiezan los indígenas. En todo caso, en el norte y en el sur el país está paralizado. Hoy hablaremos sobre el tema con la senadora Paloma Valencia. En Buenaventura están esperando que el gobierno le cumpla con la obligación que asumió con ellos cuando levantaron el paro de darles 1.4 billones de pesos para obras urgentes, especialmente el alcantarillado, por Dios. Una ciudad donde no hay alcantarillado a estas horas de la vida, eso es inaudito. Pues el gobierno está estudiando de dónde sacar el 1.4 billones. ¿Y por qué no lo estudió a la hora del presupuesto? A Buenaventura la dejaron por fuera del presupuesto. Y entonces ahora sí, cuando no hay presupuesto, y dice la Constitución que no hay gasto público que no esté en el presupuesto, luego no habrá plata para Buenaventura, entonces dicen que van a ver de dónde sacan la plata. Ah, gobierno tramposo y felón este. Gustavo Moreno y su ventilador. Interviene mucho un tipo a quien llaman Yayo, Gerardo Torres, que está dispuesto a contar y a ser oído en el tema. Y la asesora de Leonidas Bustos dice que a ella no la impulsaron para desempeñar el cargo que ocupaba en la Fiscalía hasta hace poco, sino que eso fue el marido de ella el que la impulsó. Total, la señora admite que esto aquí en Colombia es con intrigas, que el mérito y que la hoja de vida no vale un centavo, que aquí lo que hay que tener es un buen impulsor de candidaturas. De todas maneras, Gustavo Moreno sigue acusando a todos estos que contribuyeron con él al famoso cartel, a construir el cartel de la toga, lo más vergonzoso y deprimente que le ha pasado a Colombia en su historia. El fallo de los 13.1 billones de pesos. Habla Oscar Darío Pérez. Esto lo tenemos que entender bien, porque si a las empresas petroleras y mineras las obligan a pagar unas regalías, al mismo tiempo computan ese dinero como si fuera renta para ellas para cobrarles impuesto a la renta, de manera que pagan dos veces. Bueno, Oscar Darío Pérez, que es un experto en la materia, representante a la Cámara Centro Democrático, nos contará la historia. Los acuerdos con las FARC sobre coca. Es que recordaremos esto. El acuerdo dice tranquilamente que no habrá erradicación forzosa de cultivos porque primero irán las FARC.
por todas las zonas cocaleras convenciendo a los campesinos para que siembren otras cosas, para que sustituyan los cultivos. No sean irresponsables. ¿Y cuál es el plan de sustitución de cultivos que hay? ¿Y qué es lo que se va a sembrar? ¿Y cómo se va a comercializar? ¿Y cómo lo van a vender? ¿Y cuánto les van a pagar porque lo van a vender? ¿Y cuál es la relación económica de productividad entre la coca y lo demás? Sustitución de cultivos. ¿Esto qué es? El gobernador indígena del Chocó sí fue asesinado por el ELN y entonces lo explican con toda tranquilidad que era que lo llevaban prisionero y que se abalanzó sobre uno de los custodios que lo llevaban y fue necesario dispararles. Y entonces con el ELN no pasa nada porque todo sigue igual. Y Juan Camilo Restrepo sigue hablando con estos asesinos. De manera que muy grave, muy grave. Rivera, el que está ahora pues en lo que andaba, ¿quién era? El negociante de La Habana, entonces dice, esto es muy grave, esto no se puede pasar por alto. Y entonces viene la sentencia final, condenamos que maten a un jefe indígena. Y listo, quedó condenado. Y entonces sigamos las conversaciones. Este es mucho país de farsa. Echandía, el almirante Echandía, de chuzador, de conspirador, de persona que monta escenarios contra la oposición, como quedó plenamente probado, por supuesto que lo absolvieron, pues y si no, ¿para qué es el poder? Se va de cónsul a Washington. ¿A qué? ¿A montar otro sistema de chuzadas? Él aquí es el chuzador número 1. Es más, lo están haciendo muy mal, están chuzando muy mal. Hay gente a la que se le queda sonando la grabadora y el contenido de la conversación que tuvo. Pero Echandía, ni siquiera para eso, ni siquiera sabe chuzar usted. Por favor, dígale a su sucesor que aprenda a chuzar. Usted debe estar asociado con el general Naranjo, que es otro chuzador monumental. Y dígale también, hay otro que le voy a recomendar, al ex procurador Maya Villazón. Él tenía todo un cuarto lleno de aparatos para chuzar a sus enemigos, como chuzó al doctor José Félix Laforí, las chuzadas. Pero los condenados son los amigos del presidente Uribe, a quien no les han podido probar una chuzada, ninguna. Las de Echandía, las del general Naranjo, las de el procurador Maya Villazón, están plenamente identificadas y probadas. Pero Echandía se va de cónsul a Washington. ¿Será para pagarle los servicios prestados? ¿O será para que monte un servicio de chuzada en los Estados Unidos? No creemos que sea tanta la audacia de esta gente, pero de pronto, ¿por qué no? Fue asesinado un coronel retirado de la policía en Acacías Meta. Lo mataron en presencia de sus hijos. Estaba en una fiesta familiar y entonces llegaron unos bandidos y lo mataron. Pero adivinen ustedes, el bandido que le disparó y que asesinó a este coronel tenía varias entradas a la cárcel y tenía casa por cárcel. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros jueces? ¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema penitenciario? Esto ocurre todos los días. Los que tienen casa por cárcel siguen en la calle delinquiendo. Falleció en Cali una mujer extraordinaria, Rosita Jaluf de Castro. Rosita fue una mujer excepcional. La vida cívica de Cali giró en torno a ella. Fue directora de FENALCO muchísimos años, empresaria de primera condición, pero estaba en todas las empresas del corazón del Valle y del corazón de Cali. No había nada noble, nada importante, nada interesante para Cali donde no estuviera ella, la primera, comandando, dirigiendo. Era como el depósito de la tradición de las viejas glorias del Valle del Cauca. Rosita Jaluf de Castro.
se ocupaba también de nuestros militares, de los militares heridos, a la hora del dolor. Ella no estaba en el momento de las marchas triunfales y de las fanfarrias, no, del dolor. Por eso fue condecorada varias veces por las fuerzas militares agradecidas. Rosita Jaluf de Castro. Su huella es inmensa. Su vacío nadie podrá llenarlo, porque otra como ella no existe. Arrestado Paul Manafort, director de la campaña de Trump. A Trump se le están acercando mucho. Ahora Trump dice que a Manafort lo arrestaron por delitos o por acciones en las que había incurrido antes de que fuera su director de la campaña. Pero pues si era un delincuente como lo trata de director de la campaña, no las tiene todas consigo el señor Trump. Y George Papadopoulos, asesor de esa campaña, ya se declaró culpable de mentirle al FBI sobre los contactos que tenía con Rusia. Puigdemont, acusado de rebelión, salió corriendo. Este es el héroe. El héroe que dijo, si tengo que ir a la cárcel por la independencia de mi pueblo, voy a la cárcel. Cuando vio las cosas duras, salió corriendo para Bruselas. Esos son los héroes de pacotilla. Entonces, parece que definitivamente Rajoy ganó, que habrá elecciones en Cataluña el 23 de diciembre, que las autoridades catalanas se pliegan a las autoridades de Madrid, pues como tiene que ser, y que mantengan su autonomía y que mantengan su idioma y que mantengan las condiciones en las que se desarrolla la vida de las autonomías o autonosuyas, como las llamaba un muy famoso escritor español, del que tendremos que hablar, al que tendremos que recordar un día, Fernando Díaz Pla. 3 partidos políticos de oposición sabotearían elecciones en Venezuela, porque dicen que no hay garantías. ¿Ya para qué?, nos preguntamos nosotros. Israel destruye un túnel clandestino que habían construido entre la Franja de Gaza y Egipto. Hubo 7 muertos en la operación. Las elecciones en Kenia, 98% en favor del dictador Uhuru Kenyatta, pero no participó sino el 39% de la población. Esa es la historia de los dictadores. Este lleva muchos años en el poder, es el otoño del patriarca. Casi la mitad de mujeres trabajadoras en los Estados Unidos ha sido acosada sexualmente. Casi la mitad de las mujeres. Me Too. Las mujeres resolvieron hablar. La condición de la mujer trabajadora en los Estados Unidos y el peligro de ser acosada y de tener que pagar los empleos que le dan o que la mantengan en el empleo contra su propia dignidad. Santrich acusa a los que le dijeron asesino. Ahora acusa a Santiago Valencia y a Eduard Rodríguez. La gente lo ha dicho no con sentido del humor, sino con mucha perspicacia. Los pájaros tirándole a las escopetas. Ya muchos han dicho, y nos sumamos a ellos, el señor Santrich va a tener que acusar a toda Colombia, a 48 millones de colombianos que le dicen, usted, señor, es un asesino, amigo de asesinos, compañero de asesinos, socio de asesinos, alcahueta de asesinos. ¿Qué más quiere que le digamos? ¿O es que lo que han hecho en todos estos años de violencias, de crímenes, de atrocidades, eso no son asesinatos? Pero hay que decirle además violador y hay que decirle terrorista. ¿Cuántas cosas quiere que le digamos? Y no vamos, mejor dicho, no da el diccionario lo suficiente para describir lo que es usted. Timochenko quiere ser candidato a la presidencia con 450 años, me parece, de condenas a la cárcel, porque ya Juan Manuel Santos dijo que no había problema, que podían hacer política y que si los elegían y después los condenaban, pagaban la condena mientras desempeñaban sus cargos. Imagínese usted un presidente de la República pagando su condena por asesino
en la Casa de Nariño. No, esto definitivamente no puede pasar sino en Colombia. La más banana de las repúblicas bananas, la más inconsecuente, porque tiene un presidente idem. Uno con Juan Manuel Santos de presidente se expone a estas torpezas. Y en Hoy en la Historia, señores, un día como hoy, 31 de octubre de 1793, subieron al cadalso los girondinos. Era la flor y nata de la Revolución Francesa. Los que eran patriotas de verdad en esa revolución y querían un cambio radical, definitivo, pero que cometieron una debilidad. La debilidad fue decirle sí a la muerte de Luis XVI, que fue una crueldad innecesaria, que fue una torpeza, fue una equivocación. Lo pagaron en el patíbulo, porque las debilidades se pagan. Hablaremos un poco sobre los girondinos en Hoy en la Historia, los que debieron hacer la Revolución Francesa y no la hicieron, lamentablemente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden nuestros diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. A través de Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican con los 1370 de la AM. Recuerden también nuestras plataformas en su smartphone, en su tablet, en su computador para que nos escuchen en directo a través de Internet, en Wunder Radio y también en TuneIn Radio. Ahí escriben ustedes La Hora de la Verdad y tienen nuestra señal. Estamos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. En Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad y en Facebook La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet, como siempre, nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden dejar todas sus opiniones en nuestro chat, en la página, en esta página de Internet www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 20 minutos. Muy buenos días a todos. Bueno, ayer hablábamos, recuerdan, de las palabras del fiscal general de la Nación, que dijo el fin de semana sobre el aumento del narcotráfico en el país y la amenaza que eso representa para las elecciones, las próximas elecciones a presidencia, ¿no? Y ayer el presidente Juan Manuel Santos hizo una revelación desde Canadá que despejó todavía más las dudas. Dijo que los miembros de las FARC sí pueden ser candidatos a la presidencia sin haber pasado por la Justicia Especial para la Paz. Es decir... Perdón, Montserrat, y al Congreso. Y al Congreso, cierto, y al Congreso que también hay, ya sabemos quiénes van a ir por parte de las FARC. Es decir, los narcotraficantes mayores responsables de delitos de lesa humanidad podrán participar en las próximas elecciones sin ni siquiera responder ante la JEP, que, a decir verdad, es una justicia creada a su antojo, ¿no? Las declaraciones las hizo el presidente Juan Manuel Santos desde la Universidad de Ottawa, en Canadá, y sus palabras textuales, para que no quepa duda, fueron estas. Miren, la gente, dijo el presidente, está tratando de convencer a los legisladores de que, por ejemplo, los comandantes de la guerrilla deben pasar por la justicia transicional antes de poder ser candidatos de cualquier cargo, lo cual uno podría pensar que es lo lógico. Pero el acuerdo no dice eso. El acuerdo dice que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que si fueran condenados por la justicia transicional tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. Esas fueron las palabras textuales del presidente Juan Manuel Santos y no es un chiste, aunque lo parezca, ¿no? Y para rematar, ayer supimos que el sanguinario Timochenko será el candidato presidencial de las FARC, mientras que Pablo Catatumbo e Iván Márquez aparecerán en la lista, en cabeza de la lista del Congreso. De modo que la alerta que envió el fiscal general de la Nación no es ciencia ficción, ni mucho menos. Y tal y como van las cosas, y con el poder que tiene el narcotráfico, que son las FARC, no sería raro que los narcoterroristas de las FARC fueran los que se quedaran con la presidencia en las próximas elecciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo le parece? Y eso con el alcalde y con el gobernador y el concejal y el diputado. Con todos. Sí. ¿Está el señor alcalde? Necesito hablar con él. No, en este momento está cumpliendo parte de la pena que le impuso la JEP. ¿Ah?
sembrando lechugas o zanahorias. No, esto es que definitivamente es lo más grotesco que ha habido en la historia del mundo. Pero en eso estamos. Le entregamos el país a las FARC y las FARC haciendo política con las armas en la mano, porque no le entregaron las armas de verdad, monsieur. No se las entregaron. Eso es mentira. Las armas las guardaron. Las caletas están ahí, escondidas, bien escondidas, con las armas listas para utilizarlas. Y los disidentes, que son los mismos, sí. Pero el paisa se va del campamento y se va en excursión ecológica. Pero es que, Montserrat, ¿qué hace uno si no reírse? Si no reírse de tanta estupidez. Pero de reírse del dolor, aclaremos, ¿no? O sea, porque sí, claro, esto de verdad es increíble. Sí, es risa, si usted quiere es una risa nerviosa la que nos da, pero es que esto es cómico, esto es grotesco. ¿Y qué tal el señor Santos en la Universidad de Ottawa? Esos pobres universitarios diciendo, a ver, ¿esto cómo es? Pero es que son asesinos, pero es que violaron niños y niñas, pero es que se robaron la tierra de los campesinos, pero es que pusieron bombas y destruyeron edificios y mataron la gente, pero es que son narcotraficantes. ¿Y van al Congreso? ¿Y van a las asambleas? ¿Y van a los consejos? ¿Y van a las alcaldías? ¿Y van a las gobernaciones con las armas en la mano y con las manos tintas en sangre? Sí, es francamente increíble, sí. Inaudito. Esto no tiene antecedentes en la historia. La famosa paz de Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 31 de octubre del año 17. Todavía nos quedan 282 días para que termine el más corrupto de los gobiernos que ha vivido Colombia en toda su historia. En una extensa carta, dirigida al dirigente Oscar Iván Zuluaga Escobar, militantes del Centro Democrático le pidieron volver a la arena política para postular su nombre para las justas presidenciales de 2018. Zuluaga Escobar fue víctima del peor fraude electoral en la historia de Colombia, cuando el presidente de las FARC le raptó la banda presidencial. En la misiva argumentan que Zuluaga ha sido víctima de varios montajes para evitar su llegada a la Casa de Nariño, pero que con la decisión del Consejo Nacional Electoral de cerrar la investigación en su contra, se demuestra que nunca recibió dinero de Odebrecht. La misiva la firman congresistas, diputados, concejales, miembros de la Dirección Nacional del Centro Democrático y la base del partido. Congresistas como Carlos Felipe Mejía, Fernando Nicolás Araujo, Susana Correa, Nora Tovar, Tania Vega, Honorio Enríquez, María Fernanda Cabal, Carlos Cuero, Santiago Valencia, Óscar Darío Pérez Pineda, Wilson Córdoba, Hugo Hernán González, Pierre García, María Regina Zuluaga, Marcos Díaz, Tatiana Cabello, diputados de todo el país y concejales de toda la geografía colombiana. Lo mismo que integrantes de la Dirección Nacional, como el señor Fabio Valencia Cosio, José Félix Laforí y Sidenia Rovira. Doctor Londoño, la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, como el presidente Uribe le dijo a Oscar Iván Zuluaga que él tomara la decisión, pues va a tener que tomar la decisión. La gente lo pide, claro. Eso es evidente, y el Centro Democrático completaría un elenco de candidatos absolutamente excepcionales. Qué tranquilidad, con qué tranquilidad estaríamos gobernados por mujeres como María del Rosario Guerra o Paloma Valencia. Sí, señor. Por hombres de tanta significación intelectual y política como Carlos Holmes Trujillo. Sí, señor.
como Rafael Nieto Loaiza. Es que son candidatos sencillamente excepcionales. Bueno, y Oscar Iván Zuluaga completaría ese elenco. Está también el doctor Iván Duque. Y ahí, esto es una constelación de figuras de primera condición, pero Oscar Iván Zuluaga es imprescindible en ellas, además porque fue víctima de unas crueles injusticias, entre otras de montajes de ese personaje que se va de cónsul de Colombia a Washington. ¿Cómo le parece? Porque en Colombia definitivamente el delito paga. Esa es la... El pillo paga. Por eso. Entonces ya tenemos a la mano negra allá en Washington, chuzando por ahí allá. Está circulando el discurso completo de Rodríguez Chacín, contando las andanzas en Venezuela del general Coca Naranjo. Y ese es su amigo, ¿no? Ese es su amigo. Hay que ver las cosas que dice, pero bueno, en Colombia el delito. Buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, ayer de madrugada empezó la semana con uno de los escándalos más grandes, quizás el más importante de todos, de la joven presidencia de Donald Trump. Resulta que el fiscal especial Robert Mueller, el que está investigando la supuesta interferencia de Rusia en las campañas presidenciales, pues mandó arrestar a Paul Manafort y a su ex socio Rick Gates. Paul Manafort, ustedes recordarán, es el ex jefe de campaña de Donald Trump durante las campañas presidenciales del 2016. Ellos dos se entregaron a las autoridades y comparecieron ante una corte en donde les leyeron un folio de 12 cargos federales, la mayoría de los cargos financieros que incluyen lavado de dinero, pero sin duda el cargo más grave de todos es conspiración contra Estados Unidos. Los cargos de mover dineros de que habrían movido decenas de millones de dólares en pagos a través de compañías y bancos extranjeros. Los dos hombres, tanto Manafort como su ex socio Rick Gates, se declararon inocentes y salieron en libertad bajo fianza. Manafort pagó $10 millones de fianza y Gates $5 millones. Ahora van a tener que estar detenidos bajo arresto domiciliario, solo podrán ir al médico, a su abogado y a misa. Su próxima comparecencia en corte es el jueves. También se conoció ayer que un ex asesor de la campaña de Donald Trump, George Papadopoulos, se declaró culpable de haberle mentido al FBI en esta investigación sobre la presunta colusión con Rusia para intervenir en las campañas presidenciales y alterar los resultados. La Casa Blanca, ¿qué está haciendo? Se está distanciando de Manafort y de Gates, diciendo que la mayoría de los cargos contra este hombre de 68 años habrían ocurrido antes de la campaña presidencial del 2016. Manafort tiene 68 años y de acuerdo con los cargos habría movido 18 millones. Él fue despedido de la campaña porque habría orquestado supuestamente una operación de cabildeo de intereses prorrusos en Ucrania. Presidente Trump, obviamente, su respuesta por Twitter diciendo que él lo lamenta, pero que Manafort habría hecho los cargos de los que se le acusan antes de la campaña, y dice en su Twitter que por qué la corrupta Hillary, esto es parte de su tweet textual, y los demócratas no son el foco de esta investigación. Sigue insistiendo que no existe ningún tipo de colusión entre las campañas. Como ustedes recordarán, el fiscal especial Robert Mueller fue nombrado porque toda esta investigación la estaba liderando el entonces jefe del FBI, James Comey, y Donald Trump votó a James Comey. Entonces fue el momento en que el Congreso decidió que era necesario nombrar un fiscal especial. Ahora, una de las preocupaciones es que el presidente Trump pueda optar por otorgarle a estas personas que en algún momento fueron allegadas a su campaña y a sus intereses, pues un perdón presidencial. Y ya hay legisladores que están tratando de poner proyectos de ley que de alguna manera limiten el poder del perdón presidencial.
hay otros republicanos que están aplaudiendo estos cargos contra Manafort y que definitivamente quieren saber si Rusia estuvo involucrada en tratar de cambiar los destinos democráticos de los Estados Unidos, algo que sería gravísimo y peor aún si hubiera tenido ayuda de las campañas. Pero también sabemos que, según investigaciones recientes, pues los demócratas también habrían estado en contacto con compañías de inteligencia que estaban buscando detalles en contra de Donald Trump a través de fuentes rusas. Eso es lo que sabemos. También ahora hay mucho interés en qué va a pasar con el ex general Michael Flynn. Él fue asesor de seguridad nacional del presidente Trump y lo votaron cuando se conoció que había mentido sobre conversaciones que mantuvo durante la campaña con el embajador ruso. Cargos definitivamente preocupantes que prometen ponerse todavía, preocupantes y un escándalo que promete ser cada vez mayor, aunque hay quienes dicen que Mueller simplemente estaba deteniendo a estas personas para justificar su cargo. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Menudo lío el de los Estados Unidos. ¿Qué tal que en Colombia hubieran hecho una investigación similar sobre la campaña de Santos? ¿Algún día se hará? Es posible que se haga, para que descubramos muchas cosas, entre otras cómo era la plata que entraba por Panamá a través de Propaganda Sancho, de una firma que tenía allá, cómo es la cosa de los millones de dólares que le pagaron a sus asesores, el JJ Rendón y el otro colombiano que vive en Miami como un rey desde entonces, y que los paramilitares están dispuestos a contar la verdad. En los Estados Unidos están contando la verdad y miren dónde va el escándalo. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy, cuando queda menos de un mes de Fast Track, mecanismo inconstitucional diseñado por las FARC y el gobierno Santos para tramitar proyectos de ley, actos legislativos y leyes estatutarias para implementar el narcoacuerdo con la guerrilla, acudimos al buen juicio de los congresistas en Colombia para que se opongan a la aprobación de temas tan delicados como la ley estatutaria para la JEP, la reforma política y las 16 circunscripciones especiales para la paz, que parecen más bien para las FARC. Para esta jornada fueron aplazadas las sesiones en las comisiones constitucionales para que sobre las 10 de la mañana se puedan empezar las plenarias en Cámara y Senado hoy en el Congreso de la República. En Cámara se estará discutiendo la reforma política, donde se define, entre otras cosas, la posibilidad de que los partidos hagan coalición para las próximas elecciones entre movimientos ciudadanos y partidos legalmente establecidos. Pero eso será para el 2022 porque ya no alcanzaron. Ya empezó la inscripción de candidatos desde el 11 ya empezó la inscripción de candidatos prácticamente, esto será desde el 11 de noviembre y no les alcanzó el tiempo para poder tramitar esa reforma política. Debo recordar que en el acto legislativo la división es enorme. Un gran sector compuesto por el partido de la U, con el senador Liscano a la cabeza, algunos conservadores, un par de liberales y Cambio Radical en pleno, siguen a la orden de Germán Vargas Lleras de no votar la ley estatutaria para la Justicia Especial para la Paz. En Cámara, el descontento es generalizado en todos los partidos, incluso en el mismo partido del presidente Juan Manuel Santos, el partido de la U, que no quieren esa reforma política que dicen solo beneficiaría al candidato presidencial y exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En Senado se discutirá desde las 10 de la mañana la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, donde anticipamos no estará para su votación el Centro Democrático y Cambio Radical, que se opone al trámite de esta norma para las FARC. Tampoco algunos de la U y un par de conservadores. Sin lugar a dudas, hoy será un día importante para la patria, donde esperamos que los congresistas recuerden que sus electores rechazan a las FARC, o si no, vean ustedes las encuestas, y sobre todo que exigen justicia antes de ver a los criminales en el Congreso de la República imponiendo leyes socialistas y comunistas para convertirnos en una Venezuela o en una Cuba. Quedan en el partidor las normas diseñadas por las FARC sobre ley de tierras, legalización de cultivos de coca, amapola y marihuana, que es la que propuso la semana pasada el ministro contratista Gil Botero, y la reforma agraria, entre otras 7
normas. El tiempo se acaba y si somos rigurosos con el fast track, doctor Fernando, se acaba el 26 de noviembre, no el 30. Lo que deja en pura matemática que los tiempos, para fortuna de la patria, no se podrá tramitar tanta basura jurídica para beneficiar a las FARC. Ojalá este Congreso estuviera legislando para los colombianos y no para el terrorismo que tanto daño nos hace. El santismo pues en peligro, el santismo que incluye al Polo Democrático, el santismo que incluye al Partido Verde, es decir, los que claman contra la corrupción en las calles, pero se alían con Santos en el Congreso. ¿Algún día van a explicar eso cómo es? ¿Cómo es que yo salgo a la calle a decir que estamos gobernados por un gobierno corrupto, pero voy al Congreso a votar por ese gobierno corrupto y por sus planes esenciales? Bueno, cosas que pasan. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Toda la atención en Europa estuvo puesta ayer sobre Carles Puigdemont, que para muchos está haciendo todo un circo. El expresidente catalán, destituido por Mariano Rajoy, se trasladó con 5 de sus ministros a Bruselas. Aún no se ha confirmado, pero la información dada por diferentes medios de comunicación indica que buscan solicitar allí asilo político. Y es que el viernes, cuando los principales dirigentes del mundo rechazaban la declaración de independencia de Cataluña, el secretario de Estado de Inmigración de Bélgica dijo que el catalán podría pedir asilo en su país. El primer ministro belga, Charles Michel, lo corrigió y le pidió públicamente no echar más leña al fuego. Las primeras declaraciones de Bruselas aseguran que nadie invitó a Puigdemont, pero Puigdemont ya está allá y tiene un abogado que ha sido defensor de varios terroristas de ETA para que lo ayude con su petición de asilo. Mientras tanto, la primera jornada laboral después de la declaración de independencia de Cataluña y el cese de su gobierno local se desarrolló sin mayores sobresaltos y en medio de la actuación jurídica que terminó con una acusación de la Fiscalía contra Puigdemont y sus consejeros, a quienes achaca los delitos de rebelión, sedición y malversación. Desde las primeras horas de la mañana, miembros de los Mossos de Escuadra, la policía catalana, custodiaron los edificios claves del gobierno, como el Palacio de la Generalidad, sede del gobierno, y el Ministerio de Hacienda. Tenían la orden de acompañar a los antiguos funcionarios a despedirse y recuperar sus objetos, pero dar parte si intentaban quedarse. Los mozos acataron al pie de la letra la orden del gobierno español. De otro lado, los independentistas empiezan su carrera para las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Rajoy a raíz de todo lo ocurrido con el movimiento independentista. PDeCAT, el partido de Puigdemont, dijo mediante su vocera que se presentará a la contienda. También lo hará Esquerra Republicana de Cataluña, el otro partido de la Unión Independentista. Por su parte, el tercer partido miembro del independentismo, la CUP, se niega a reconocer las medidas adoptadas por el gobierno central e insiste en que Puigdemont sigue siendo el presidente. Sin embargo, no descarta presentarse a las elecciones. Así las cosas, parece que todo retoma su rumbo en España. Puigdemont se ha ido con sus principales ministros, que para muchos es lo mejor que pudo hacer, así calma los ánimos de los independentistas, que ven cómo su líder huye corriendo. Al tiempo, los Mossos de Escuadra ya acatan las órdenes del gobierno español y los partidos independentistas deciden ir a las elecciones convocadas por Rajoy. Esperamos entonces que este sea el punto final de un mal capítulo en la historia de España. ¿Usted recuerda aquellas palabras, más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo? No las recuerdo, doctor. Nada menos que las palabras de Mariano Ospina Pérez el 9 de abril de 1948, cuando le propusieron que dejara el poder, que abandonara el poder para que se calmaran las turbas enardecidas que protestaban contra la muerte de Gaitán, muerte que había causado Fidel Castro en las calles de Bogotá. Más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Puigdemont lo entendió exactamente al revés. Más vale un rebelde fugitivo que un rebelde preso. Él que había dicho, si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel por la independencia de Cataluña. Cuando la vio dura, salió corriendo. Esos son los héroes de nuestro tiempo, y esos eran los héroes que sí, de verdad, teníamos en Colombia. Más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Aquí al revés, más vale presidente de Cataluña fugitivo en Bruselas que expresidente de Cataluña, porque ya es expresidente, que expresidente de Cataluña en la cárcel. Los héroes de hoy
Virgen Santa. Y en un minuto estaremos con el doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, el hombre más conocedor de los temas tributarios fiscales que hay en el país y que nos va a explicar cómo es el enredo con las compañías petroleras y mineras con esta sentencia del Consejo de Estado que al parecer los pone a pagar regalías y luego a pagar impuestos sobre las regalías que ya pagaron, si hemos entendido bien, pero dejaremos que el maestro nos lo explique. En un minuto Oscar Darío Pérez estará con nosotros en la Hora de la Verdad.